Marco Internacional, apartado Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que contiene los derechos y libertades fundamentales de las personas, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole. Los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, al descanso, al tiempo libre, a la protección contra la tortura y el maltrato, entre otros. De los artículos que contiene esta declaración referiremos al artículo 23, relacionado con el derecho al trabajo y la libertad sindical. Artículo 23. Nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, las condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igualdad de salario por el trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure a él y su familia una vida digna. Además, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, es un órgano especializado de Naciones Unidas encargado de establecer un sistema de normas internacionales del trabajo y desarrollar programas que promuevan el trabajo digno para hombres y mujeres. Es una instancia formada por los estados, las organizaciones de trabajadores y empleadores. Dentro de los lineamientos que plantea es que todos los miembros aceptan los principios y derechos enunciados en su Constitución y en la Declaración de Filadelfia y se han comprometido a esforzarse para lograr los objetivos. Estos principios y derechos han sido expresados y desarrollados en forma de derechos y obligaciones específicos, en convenios que han sido reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la organización. Los estados parte o estados de la OIT tienen el compromiso de promover, respetar y hacer realidad los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de los convenios, a saber, la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, a la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación y un entorno de trabajo seguro y saludable. Convenios internacionales. Los convenios internacionales son normas, instrumentos legales elaborados y promovidos por la OIT que promueven el trabajo digno y al ser firmados por los países adquieren un carácter de obligatorios para ese país. Los convenios laborales internacionales ayudan a garantizar que las y los trabajadores sean tratados con justicia y dignidad, independientemente de su nacionalidad o lugar de trabajo. La OIT también se encarga de investigar y resolver prácticas laborales ilegales por parte de sindicatos o empleadores. Esta promoción de prácticas laborales justas también contribuye a un crecimiento económico inclusivo y sostenido, que puede impulsar el progreso, crear trabajo digno y mejorar el nivel de vida. Esos convenios establecen estándares y prácticas mínimas en las áreas como el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación en el empleo, la seguridad y salud en el trabajo y el derecho de asociación y negociación colectiva. Convenio 87. La libertad sindical es un derecho proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El derecho a la sindicación y constitución de sindicatos y organizaciones de empleadores y trabajadores es un requisito necesario para la solidez de la negociación colectiva y el diálogo social. Implica la posibilidad de constituir libremente asociaciones que promuevan y defiendan los intereses de la clase trabajadora y afiliarse a ellas. Este derecho humano básico está íntimamente ligado a la libertad de expresión y es la base de la representación democrática y de gobernabilidad. Todas las personas deben estar en condiciones de ejercer su derecho de influir en condiciones laborales que las afecten directamente. Dicho de otro modo, se les debe oír y tomar en consideración. Convenio 98. La negociación colectiva es un mecanismo fundamental del diálogo social a través del cual las y los trabajadores, los empleadores, sus organizaciones y los sindicatos pueden convenir salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas. Es la base del mantenimiento de buenas relaciones laborales. El objetivo de la negociación colectiva es establecer un convenio colectivo en el que se regulen las condiciones de empleo de un determinado grupo de trabajadoras y trabajadores.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Menciona que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La libertad de asociación también está protegida por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los trabajadores tienen derecho a asociarse para la defensa de sus intereses, así como a formar sindicatos y celebrar contratos colectivos de trabajo. Ley Federal del Trabajo, LFT. En esta ley se regulan las relaciones laborales de las y los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional. Entre los derechos que protege se encuentra el derecho de la libertad de asociación, derecho humano fundamental referido a la libre asociación entre personas con fines lícitos para expresar ideas, intereses y opiniones comunes o para realizar actividades sociales, culturales, políticas o económicas en común. Algunos artículos en materia de libertad sindical son: el artículo 356 establece el derecho de asociarse libremente para la defensa de intereses comunes, incluye la creación de sindicatos y adhesión a ellos. El artículo 358 prohíbe a empleadores interferir en el ejercicio de este derecho, así como ejercer prácticas que busquen limitar o impedir la libre asociación. Artículo 133. El empleador tiene prohibido obligar a las personas a formar parte de un sindicato o retirarse del mismo. El artículo 395 plantea que un contrato colectivo de trabajo, CCT, podrá incluir una cláusula para contratar solo personas que sean miembros del sindicato contratante. Sin embargo, quienes estén contratados antes de la firma del CCT no se les podrá requerir ser parte del sindicato y quienes decidan renunciar a este no podrán ser despedidos por esta razón. Artículo 364. Nos dice que un sindicato se forma con 20 personas. El artículo 387 nos dice que si ya hay un sindicato, el patrón está obligado a firmar el CCT. Y el artículo 358 nos dice que si el patrón no quiere firmar el contrato o revisarlo cada 2 años, los y los trabajadores tienen derecho a demandar e iniciar una huelga. Artículo 355. Derecho a formar coaliciones para defender intereses comunes. Artículo 359. Derecho a redactar su estatuto, a elegir representantes libremente, a organizar su administración y gestionar y formular su programa de acción. La reforma laboral del 2019. La reforma laboral del 2019 fue una importante actualización a las leyes laborales del país, con el objetivo de alinearlas a estándares internacionales y mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores. Entre las principales características de esta reforma se encuentra la creación de un nuevo sistema de justicia laboral, a partir de tribunales especializados que actúen de manera rápida y efectiva en conflictos obrero-patronales. Incluye una etapa obligatoria de conciliación previa al juicio. Libertad sindical. La reforma promueve la democracia sindical, asegurando que las y los trabajadores puedan elegir libremente su representante y que los líderes sindicales sean electos mediante la votación secreta. Negociación colectiva. La reforma establece nuevas formas de negociación colectiva para garantizar una mayor participación de las y los trabajadores en las decisiones que afectan a sus condiciones laborales. Fiscalización y transparencia. Se establecen nuevas medidas de fiscalización y transparencia para prevenir prácticas ilegales por parte de los empleadores, incluyendo la subcontratación abusiva. El nuevo modelo laboral. El 1 de mayo del 2019 se publicó el decreto por el que se forman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, una reforma amplia, histórica y profunda basada en tres pilares. Nuevo sistema de justicia laboral. Antes de demandar, será obligatorio intentar alcanzar un acuerdo conciliatorio. Para ello se crean centros de conciliación laboral integrados por profesionales capacitados en medios alternativos de solución de conflictos. Si no se logra la conciliación, las partes podrán demandar un juicio y acudir a los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Las juntas de conciliación y arbitraje desaparecerán una vez que concluyan los casos que entraron en esa instancia.
Libertad y democracia sindical. Las y los trabajadores podrán decidir sin discriminación ni represalias si desean afiliarse a un sindicato, cambiar de sindicato o no pertenecer a ninguno. Además, podrán participar a través del voto personal, libre, discreto y secreto en elección de directivas, aprobación de contratos iniciales y por revisión, en recuentos por titularidad o para efectos de constancia de representación. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es un organismo público descentralizado responsable de la conciliación laboral en materia federal, del registro sindical de asociaciones, contratos colectivos, contratos de ley y reglamentos interiores de trabajo a nivel nacional, y de la verificación y seguimiento de procesos de democracia sindical. Su objetivo es sustentar el proceso de conciliación en asuntos individuales y colectivos. Violaciones a la libertad sindical. En México aún continúan observando diversas violaciones a la libertad sindical, es decir, aún se realizan prácticas que violan las normas nacionales e internacionales que garantizan este derecho. Algunas de las principales problemáticas que se viven son la protección a líderes sindicales corruptos que utilizan recursos de las y los trabajadores para su beneficio propio, y las leyes laborales mexicanas que establecen requisitos estrictos para la formación de sindicatos, lo que hace que sea más difícil para los trabajadores organizarse de manera independiente y luchar por sus derechos, así como también la intimidación y violencia contra trabajadores y líderes sindicales por parte de los empleadores y otros actores, lo que significa una violación de derechos humanos, la falta de protección contra la discriminación sindical, que incluye despidos injustificados o negación de oportunidades de ascenso en lugar de trabajo a quienes participan sindicalmente. Pero, ¿qué hacer ante una violación de la libertad de asociación? Las y los trabajadores tienen opciones de denunciar las prácticas que constituyen una violación a la libertad de asociación. Entre ellas se encuentran las siguientes: la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, el cual es un órgano descentrado de la Secretaría del Trabajo, el cual tiene la función de proteger los derechos de las y los trabajadores ante una autoridad laboral. La demanda ante tribunales conforme al procedimiento especial colectivo, de acuerdo al artículo 897, el cual nos dice que se pueden resolver problemáticas como titularidad de contratos colectivos, violación de derechos fundamentales en materia colectiva, como la libertad de asociación, derecho de negociación colectiva, procedimientos de elección de directivas sindicales, sanciones sindicales que limiten el derecho a votar y ser votado, y en el caso de sectores involucrados en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, se puede recurrir al mecanismo laboral de respuesta rápida. Esperamos te haya servido la información proporcionada. El Centro de Investigación y Asesoría Sindical agradece tu interés en el tema y te invita a consultar el material de apoyo.